Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Con nosotros Roberto Enríquez, presidente nacional del partido COPEI. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, Eduardo. Un honor estar aquí. Vamos a una información reciente, importante. Una que tiene que ver con el plano diplomático, con la seguridad del presidente Nicolás Maduro a su regreso de China. Rueda de prensa ayer, confiesa que había dos planes concretos para perturbar su presencia en la Asamblea de la ONU, incluida una agresión a su integridad física, y la otra tiene que ver con el aspecto técnico del Airbus, el avión presidencial. ¿Qué valoración le da a estas declaraciones? Muy poca. La verdad es que muy poca. Yo creo que el presidente, más allá de buscar centimetraje, creo que sigue evadiendo darle respuestas al país sobre los grandes problemas que tenemos. Y yo creo, a mí por lo menos me angustia mucho gastar tiempo en comentar todas las peripecias y los atentados y los magnicidios que le ocurren a los actores del gobierno nacional cuando tenemos un país en donde la gran mayoría de nuestra sociedad está sufriendo, ¿no? Y a veces pues banalizamos las cosas, las vemos con una ligereza tremenda, pero nuestro pueblo está sufriendo. Y está sufriendo por diversos factores, ¿no? Y yo creo que la primera responsabilidad del Estado, del jefe de Estado, es ocuparse de darle respuestas concretas, de ofrecerle una hoja de ruta concreta al país para resolver los problemas tan graves, tan acuciantes que estamos teniendo. Y lo que veo es, más allá del show, de la bambalina, del espectáculo, de buscar centimetrajes de prensa, no veo por ningún lado que haya una oferta clara de decirle al país cómo vamos a resolver el problema del desabastecimiento, cómo vamos a resolver realmente el problema estructural de la pobreza que hay hoy en día en Venezuela, el problema de los niveles de violencia que hay en el país, el problema que hay en el aparato productivo venezolano. No veo por ningún lado que exista una oferta clara para el país de cómo vamos a hacer para resolver los problemas que, para colmo de males, el mismo gobierno creó. Entonces no hay una autocrítica, no hay una capacidad de revisarse, de escuchar otras opiniones, sino siempre metidos en una especie de cápsula con unas gringolas tremendas en donde son incapaces de entender que hay otras formas de abordar los problemas sociales, productivos, económicos del país, y que pasan por una palabra mágica, por una palabra fundamental, que es dialogar. A propósito de esa palabra y en el llamado que está haciendo, está hablando de dos cosas distintas. Está calificando de show y bambalinas, lo dicho ayer por el presidente Maduro, y está describiendo el rigor de una situación económica. En el caso de los dos puntos, a su juicio, ¿qué falta en las declaraciones de Nicolás Maduro para que usted no lo califique como show? Y por la otra, si se nos viene hablando de mesas técnicas, de diálogo precisamente, ¿qué está faltando? Y sobre todas las consecuencias de que esto no se enrumbe definitivamente por donde tiene que ser. La rectificación. Mira, los seres humanos que no son capaces de rectificar terminan enterrándose siempre en sus mismos errores. Y cuando tienen responsabilidades de conducción social, terminan enterrando siempre en los mismos errores a toda una sociedad. Y eso es lo que ha estado pasando. Yo quisiera que, en lugar de estar pidiendo una ley habilitante, se convocara un gran debate nacional sobre el problema de la corrupción, que bien necesaria es que nos hagamos los venezolanos una autocrítica, un autoexamen como sociedad, con cómo entendemos y observamos y cómo podemos atacar el problema de la corrupción y lo que eso significa en los problemas sociales que hay. ¿Cuánta cantidad de plata se va que no llega en manos de corruptos o de ladrones de cuello blanco, que no llega a hospitales, que no llega a los CDI, que no llega para atender los problemas de seguridad? Y lo que me encuentro es a un señor hablando de una habilitante, por Dios. Tienes 14 años en el gobierno, tienes 14 años en el poder, bien como ministro, ahora como presidente, y nos vas a pedir un habilitante porque tú dices que puedes resolver el problema de la corrupción, cuando lo procedente es: vamos a convocar a todos los sectores de la sociedad para plantearnos una agenda que aborde de forma certera y eficiente el problema. Tienes el problema del desabastecimiento. Han expropiado, Eduardo, en la política de rescate de tierra, más de 3 millones de hectáreas. cerca de 1000 empresas productoras de alimentos. Bueno, miran en la situación que están.
ha caído, teníamos antes 100% de abastecimiento en leche, en carne, en otros productos, en maíz, y hoy en día, con esta política de expropiaciones a la empresa agroalimentaria y de rescate de tierras brutal que se ha hecho, pues resulta que se estafó al país, porque tú te encuentras con que la producción de alimentos cayó a más de un 50% y que la gran política que debería promover el gobierno ahorita, es decir, como nosotros se lo exigimos el sábado pasado, en una caminata que hicimos, decretar la derogatoria de todos los decretos de expropiaciones de tierras que están ociosas ahorita, que no fueron indemnizadas como lo ordena nuestro marco constitucional y que están prácticamente vacías, de decretar la derogatoria de las empresas agroalimentarias que no están produciendo. Mira, las empresas de harina de maíz del Estado están a un 40% de su capacidad instalada. Para remate, los productos, la harina de maíz de las empresas del Estado, no voy a decir la marca, pero la gente la sabe, te cuestan 14 bolívares. La empresa privada te la vende a 9 bolívares. Entonces esa política de expropiaciones de tierra y de empresas de alimentos fracasó. Y si tú no eres capaz de rectificar y de entender que esa política fracasó, pues entonces definitivamente no tienes ninguna voluntad real para resolver la crisis de abastecimiento que hay en el país. No va a ser con medidas tibias y circunstanciales como las que anunció ayer el vicepresidente Arriaza, que tú vas a resolver un problema estructural del aparato productivo venezolano que está haciendo sufrir a nuestra gente. Y el crédito con China, el nuevo préstamo, ¿qué le exige al Ejecutivo? ¿Qué retos le impone a la sociedad venezolana para que sea aprovechado al máximo y no se vuelva a salir agua? Es que el problema del crédito con China es que te deja demasiadas interrogantes abiertas. Fíjate tú, para poner las cosas en dos perspectivas. Yo veo de forma positiva una alianza estratégica comercial con China. Yo creo que utilizar a Venezuela como cabeza de playa para promover, mercadear los productos chinos en el continente, creo que eso es inteligente y eso es positivo. Pero lamentablemente eso lo echan a perder cuando me entero de que el presidente va desesperado a buscar $5.000 millones cuando tiene el precio del petróleo todavía por el orden de los $100 el barril, cuando no rindes cuentas de qué está pasando con nuestras reservas líquidas, cuando no rindes cuentas qué está pasando con los lingotes de oro nuestros, que los trajiste para Venezuela. Entonces, ¿por qué tienes que pedir prestado? ¿Por qué tienes que seguir hipotecando al país? Yo no creo en la oposición, en hacer una oposición histérica, intransigente. Yo creo que tú puedes perfectamente evaluar lo positivo y criticar lo negativo. Lo negativo es que tienes una política de endeudamiento salvaje, brutal, que no tiene ninguna justificación con el nivel de ingresos que tiene el país, que tienes un dinero ahí en una especie de caja negra que se llama el Fondem, y entonces, además de todo eso, tienes que pedir prestado. ¿Por qué? ¿Por qué no nos explicas? ¿Por qué no le explicas al país por qué con tan elevados ingresos tú tienes que endeudar más a Venezuela? Por cierto, Enríquez, en su momento, cuando se hizo la compra del Airbus, hubo polémica, hubo crítica, mucho dinero. También fue noticia ayer en las declaraciones del presidente Maduro. Va a exigir una investigación por los trabajos de mantenimiento, que sin embargo hicieron que se generara mucha desconfianza y mucha sospecha sobre una falla técnica. ¿Cómo coloca esto en balanza? Oye, te tengo que decir, Eduardo, y no por desmeritar tu pregunta, pero a mí me aburre demasiado hablar de esos temas, ¿no? A mí me aburre muchísimo cada vez que el presidente se pretende y el gobierno, y esto es un hábito en el que nos han tenido 14 años, colocarse en el epicentro de la vida nacional y no colocar al pueblo venezolano en el epicentro de la vida nacional. Entonces es un egocentrismo terrible. Entonces resulta que si se le zafó un mecate, qué sé yo, a la fulana ala del avión, entonces hay toda una conspiración por detrás. Yo no sé. Yo lo que sí quiero saber, y creo que como presidente de un partido, lo que me corresponde es exigirle al gobierno que le dé soluciones a los problemas que tiene el país, que coloque como centro al país y que dejen de colocarse como centro ellos. Entonces esta cosa de una vanidad terrible,
de un egocentrismo terrible y de una ineficiencia brutal al lado de unos niveles de corrupción escandalosos que está sufriendo Venezuela, que tienen como consecuencia un castigo a la sociedad venezolana. Ahí están las colas. ¿Qué es la cola hoy en día? La cola es un símbolo. La cola para comprar comida se ha convertido en un símbolo de humillación a la dignidad de la familia, a la dignidad del ser humano, que tienen que pasar horas haciendo una cola para llegar a los anaqueles y no encuentras la comida y no tienes el presupuesto para poder pagar. ¿Tú crees que eso puede hacer un pueblo feliz así? Entonces yo creo que lo que tenemos que colocar en la palestra pública es cómo abordamos esos problemas y cómo de manera constructiva, cómo de manera propositiva somos capaces de presentar desde la oposición una agenda de soluciones para que, aunque el gobierno no les haga caso, como suele hacer, por lo menos el país sepa que desde la alternativa democrática, que desde la oposición tenemos suficiente criterio, suficientes condiciones y una oferta programática para resolver los problemas de fondo que tiene el país. Lo hemos hecho con el tema de la corrupción, con la ley de transparencia de la participación política, para garantizar la transparencia de la política en Venezuela, y hasta el momento, bueno, no sabemos si esa ley le van a parar o no. Lo hemos hecho exigiendo que se deroguen los decretos de expropiación de las empresas agroalimentarias y de las tierras que se expropiaron, Eduardo, y el país lo sabe, están ociosas. ¿Para qué se expropiaron? Para tenerlas de adorno. Entonces nosotros creemos que hay políticas concretas, decisiones concretas que se pueden tomar para ir resolviendo los verdaderos problemas del país, y que el gobierno y sus autoridades dejan esta manía de vanidad, esta manía de ego, de creer que ellos son el centro de Venezuela. Se agotó el tiempo, pero rápidamente la invitación que está haciendo COPEI para un acto de protesta el domingo por el desabastecimiento. Bueno, lo hicimos, COPEI salimos a la calle y vamos a estar en la calle. Hemos decidido una línea de trabajo político basado en estar en la calle protestando y presentar ideas y propuestas para las soluciones de los problemas del país. El pasado sábado estuvimos por las calles de Caracas, llegamos hasta Plaza Venezuela. Este domingo vamos a estar en todas las capitales de estado, como lo que hemos llamado la marcha de las ollas vacías, como una protesta precisamente por el desabastecimiento, y dentro de 15 días estaremos en los 335 municipios del país protestando. Lo que le pido a todas las personas que nos quieran acompañar, que se acerquen con su olla vacía, que nos acompañen. Ahí leeremos una proclama exigiendo que se tomen las medidas para corregir el desabastecimiento. Estaremos presentando propuestas, soluciones para corregir un problema que el mismo gobierno le está generando al pueblo venezolano. Gracias por la visita. A ti, Eduardo, ha sido un honor estar aquí. Igualmente, Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI. Quedamos con